Buenas, esta es la sustentación de la actividad número uno para el curso Diseño de Base de Datos 2. Mi persona, Julián Mesa y Junior Ospina, hemos formado un equipo para realizar la base de datos. En este caso tenemos que realizar un modelo entidad-relación que represente el modelo de datos necesario para crear el sistema descrito. Se debe incluir una explicación de cada una de las entidades y relaciones junto con sus atributos. Se deben incluir de manera explícita las suposiciones realizadas por los alumnos que no hayan sido expuestas en el enunciado. Bueno, empezamos con el modelo entidad-relación, que es el que tenemos en el programa DIA que hemos utilizado para realizar el diagrama. Y tenemos un total de 6 entidades: clientes, casting, perfiles casting, candidatos a agencia, prueba individual y fase casting. Este modelo entidad-relación aún no tiene las tablas en tercera forma normal, ya que es el segundo paso de la actividad. Luego vamos a ver las tablas convertidas en tercera forma normal. Vamos con la explicación de las entidades y los atributos. En entidades tenemos clientes, donde inicia el recorrido de la base de datos, ya que en esta se muestra la información del cliente, quien es el encargado de pedir el casting a la agencia. Tenemos 4 atributos: código cliente, que sería la clave principal de esta entidad y sirve para dar una identificación única al cliente, que es de lo que tratan las claves primarias. Tenemos el presupuesto, el nombre y el apellido. El nombre y el apellido hemos decidido agregarlo debido a que consideramos que es un dato importante para el cliente dentro de la agencia, y la agencia puede guardar esos datos y son realmente importantes. Tenemos prueba individual. eh, Pasamos con prueba individual, donde tenemos un total de 6 atributos. En casting tenemos un total de 4. Casting, esa entidad nos dará una información precisa acerca de los castings de la agencia, nos permitirá identificar el perfil que se busca por el cliente para así realizar las pruebas necesarias para determinar quién es el adecuado. En fase de casting tenemos que esta es la fase en la que se encuentra el casting solicitado. Este tiene una secuencia donde podemos observar en qué estado se encuentra el casting. Esta tiene como clave principal el número de secuencia, que es el atributo que nos permite identificar la secuencia en la que se encuentra nuestro casting. Pasamos con perfiles, donde esta entidad nos permite identificar diferentes perfiles que busca el cliente, así como los atributos que éste debe tener dentro de ese perfil. El código de perfil sería la clave principal de esa entidad. Y por último, candidatos de la agencia, donde tenemos el código de candidato, que básicamente cumple la función de darle una identidad única a cada uno de los candidatos, así como lo hace el código del cliente en la primera entidad. Tenemos el modelo entidad-relación dentro del programa DIA y dentro de nuestra base de datos. Vamos con el programa DIA. Tenemos relaciones de uno a uno y de uno a muchos. En este caso no tenemos relaciones de muchos a muchos, debido a los pedidos de la base de datos. Pasamos con el diagrama dentro de la base de datos. Vamos a conectarnos primero con la base de datos y vamos a proceder a buscar el diagrama y las tablas para hacer una explicación después de mostrar el diagrama. Conectamos con la base de datos. En este caso hemos decidido utilizar SQL Server debido a que es una herramienta que se presta bastante para trabajar las bases de datos de manera más fácil, por decirlo así. Aquí tenemos el diagrama de nuestra base de datos realizado dentro del sistema gestor de base de datos. En este caso, dentro del sistema gestor de base de datos tenemos 8 tablas, debido a que aquí ya se encuentran las tablas convertidas en tercera forma normal. Ahora podemos pasar con el segundo punto de la actividad, que consiste en realizar las tablas en el sistema gestor de base de datos seleccionado, obteniendo las relaciones resultantes e indicando claves principales y foráneas de cada una de las tablas. Asimismo, se deben indicar aquellos atributos que no aceptan valores nulos. En caso de ser necesario, modificar las tablas que no estuvieran en tercera forma normal para que lo estén. Bueno, entonces vamos a ver tabla por tabla dentro del sistema gestor de base de datos. Empecemos con candidatos. Eh, Al principio, en primera forma normal tendríamos 6 tablas, pero obteniendo la tercera forma normal tendríamos 8 tablas, y modificando la tabla candidatos y casting. Vamos a empezar con la tabla candidatos. La tabla candidatos posee datos que se pueden relegar a otra tabla donde estos se almacenen, y así ahorrar espacio dentro de nuestra base de datos. En este caso serían nombre y dirección.
Son datos que se pueden almacenar dentro de otra tabla para así permitirnos tener la tabla candidatos de una manera más libre, por decirlo así. Esta sería la tabla candidatos. Vemos que no tenemos ni el nombre ni la dirección en esta tabla. La entidad castings tiene diferentes, por decirlo así, atributos que de una u otra forma se repiten en alguna que otra tabla. Entonces lo que vamos a hacer es relegar estas a otra tabla llamada infocastings, que nos permite liberar espacio dentro de la base de datos. Solo estas dos tablas han sido pasadas a tercera forma normal. Ahora vamos a observar las tablas dentro del sistema gestor de base de datos. En este caso empezaríamos con candidatos. Su clave primaria sería código de candidato. En este caso en nuestra base de datos los atributos no aceptan valores nulos en ninguna de las tablas. Y tenemos como claves foráneas número de secuencia y código de perfil. Vamos a verla dentro del sistema gestor de base de datos. Como podemos ver, esta es nuestra tabla de candidatos. Tenemos un total de 6 filas en esta tabla. Pasamos con la siguiente, castings. La clave primaria sería código de casting. Tenemos claro que los atributos no aceptan valores nulos. Tenemos como clave foránea código de perfil y código de cliente. Acá podemos ver una imagen dentro del sistema gestor. Para no complicarnos tanto, vamos a proceder con el documento. De igual manera, todas las tablas se encuentran dentro del sistema gestor de base de datos. Prosigamos con clientes. Tenemos como clave principal el código de cliente y esta no posee claves foráneas. Su clave primaria sí pasa a ser clave foránea dentro de otra tabla, pero esta no recibe ninguna clave primaria de otra tabla. Pasamos con fase de castings. Tenemos número de secuencia y esta tampoco posee claves foráneas. Su clave primaria sí pasa a ser clave foránea dentro de otra tabla. Info candidatos. Recordemos que la tabla candidatos la hemos pasado a tercera forma normal. Entonces tendríamos como clave primaria el código de candidatos y no posee claves foráneas. Acá vemos que tenemos 10 filas y 3 atributos. Pasamos con infocastings, que sería la otra tabla que tenemos en tercera forma normal. Sería que hemos convertido a tercera forma normal, perdón. Teníamos como clave primaria código de casting y este no posee claves foráneas. Su código de casting sí pertenece como clave foránea en otra tabla. Perfiles de casting. Tenemos como clave primaria el código de perfil y no posee claves foráneas. El código de perfil lo utilizamos en la fase de candidatos para saber qué perfil puede ocupar este candidato. Prueba individual. Tenemos como clave primaria sala de la prueba individual. Todos los atributos no aceptan valores nulos claramente y tenemos como clave foránea el código del candidato. Bueno, esto sería todo. Dentro de la bibliografía tenemos la unidad 1 de base de datos, que es la que nos permite utilizar la plataforma, y un curso de SQL Server de YouTube que es muy interesante para este tipo de temas. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, había una desconfiguración en el programa que captura la pantalla, no he podido mostrar el sistema gestor de base de datos. Tenemos el diagrama acá y mostramos 8 tablas, de las cuales 2 han sido pasadas a tercera forma normal, debido a que era necesario para ahorrar espacio dentro de la base de datos. Vemos las relaciones que se establecen en cada una de las tablas, donde una tabla puede pasar su clave primaria a ser clave foránea en otra. Tenemos todas las tablas acá y podemos mostrar unas 2 o 3 para no alargar demasiado el video. Le pido disculpas por eso, pero se me sale de las manos. Tenemos la tabla de clientes, podemos mostrar la tabla de candidatos, pruebas casting y demás tablas. Prueba individual. Y bueno, esto sería todo. Perdón por el error de la captura de la pantalla.